El día de hoy yo quiero compartir no solamente una predicación con cada uno de ustedes, sino también que yo quiero compartir experiencias personales que me ha tocado mi caminar con Dios. Experiencias que en ocasiones uno vive, pero no son fáciles, son difíciles. Enfrentamos situaciones adversas todos los días, pero hay ocasiones en que esas situaciones adversas que vienen a nuestra vida son duras, son fuertes, pero al final, como le decía ahorita, no entiende uno por qué Dios nos pone en esa condición. Pero cuando Dios nos levanta, nos respalda y nos pone en una posición de excelencia, nos pone en una posición de reino, entonces uno dice: Señor, verdaderamente tenías razón en lo que estabas haciendo. El problema es que muchos de nosotros no esperamos, queremos que al día siguiente, queremos que en una semana se hagan todas las cosas que le estamos pidiendo a Dios. Y luchamos y batallamos porque el proceso se nos hace difícil. Caminamos con Dios, avanzamos con Dios, pero en veces cojeamos de una pierna, batallamos. En veces algunos hasta sí se están esforzando, hasta se están como arrastrando, tratando de esforzarse, pero es demasiado el peso. Entonces, Dios está formando tu vida, Dios está formando tu carácter en ese momento. Fíjese bien, cuando yo comencé a ser siervo de Dios, a trabajar en la obra de Dios, yo miraba a grandes hombres de Dios, cómo Dios los usaba poderosamente, cómo esos hombres se movían en milagros, cómo esos hombres tenían tanta influencia en la vida donde iban. Entonces yo siempre le decía: Señor, a mí me gustaría tener lo que tiene aquel hombre tuyo. Señor, a mí me gustaría hacer aquello, me gustaría hacer aquello, esto y lo otro. Y yo me emocionaba y todas las noches: Señor, ayúdame, yo quiero ser como este, yo quiero ser como el otro. Mira, Señor, que tanta gente lo sigue. Mira, Señor, como lo que pasa cuando Él predica. Y anhelaba yo y anhelaba. Entonces cuando yo comenzaba a hablar, cuando yo comenzaba a enseñar en la casa de Dios, yo enseñaba en casas de paz. Entonces en ese momento no se movía ni una mosca. Íbamos a la casa de paz, dábamos un estudio, pero no sucedía nada. Yo estaba esperando algo sobrenatural. Yo estaba esperando que la gente se metiera en la presencia de Dios, que la gente fuera sanada, que la gente empezara tal vez a echar fuera al demonio, convulsionar, todas esas cosas que pasan. Entonces yo me emocionaba y yo quería eso, pero no pasaba. Y al de pilón, al día siguiente me iba a la iglesia y el hombre de Dios y hacía todas esas cosas. Entonces el Señor dice: ¿qué necesito? Le dije yo, para obtener eso. Entonces, platicando con Dios, Él me dijo un día: ¿sabes qué? Me dijo: es que lo que yo he compartido o lo que yo he dado a ellos no es lo mismo que yo tengo para ti. Entonces le dije yo: Señor, pero ¿qué es para mí entonces? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Entonces yo miraba a ciertos pastores, a ciertos hermanos que lo seguían muchísimos jóvenes, muchísimas personas. Llenaban la iglesia y todo el mundo quería andar con ellos. Todo el mundo. Se acababa la iglesia inclusive y querían ir allá con ellos a su casa, andar con ellos. Señor, decía yo, quiero eso. Y un día me dijo el Señor: tú no puedes obtener eso, me dijo, porque yo te he dado algo para ti específicamente. Y ese algo, me dijo, es mi presencia. Por eso, cuando normalmente nosotros predicamos, cuando nosotros normalmente hablamos en esta casa, la presencia de Dios desciende. La presencia de Dios cae. Yo no soy muy bueno para los chistes. Tampoco soy la mejor figura pública. Pero la presencia de Dios desciende cuando comienzo a predicar la palabra de Dios. Algo sucede en el ambiente que cambia cuando comienzo a predicar la palabra de Dios. Entonces el día de hoy
Yo quiero que nos enfoquemos en eso, porque muchos de nosotros hemos estado en esa presencia de Dios. Conocemos perfectamente ese lugar de la presencia de Dios. Sabemos qué se siente estar en ese lugar, pero dejamos de luchar, dejamos de pelear por estar en ese lugar, y ahora nuestro espíritu tiende a apagarse. Y buscamos, anhelamos esa presencia, pero nuestro espíritu como que ya está apagado. Entonces yo quiero en esta manera enseñarte a cómo recuperar esa presencia de Dios en tu vida nuevamente. Que sea en ti un estilo de vida, que no únicamente cuando vengas a la iglesia sientas la presencia de Dios, que levantes tus manos, adores a Dios, sino que inclusive cuando tú vayas a tu casa, allá llegues todavía adorando. Allá llegues tú todavía impartiendo, hablándole a tu esposo, a tu familia, al compañero, al que sea yo, porque cargas esa presencia de Dios. En una ocasión me pasó eso a mí. Empecé yo a caminar en lo sobrenatural de Dios. Trabajaba en una compañía, era ingeniero, y teníamos una oficina donde estábamos alrededor de 5 ingenieros. En esa oficina todo mundo ya nos conocíamos porque ya teníamos más de 2 años conociéndonos. Ellos ya sabían que pues yo estaba casado con mi esposa, era cristiana, pero ellos no me conocían como el cristiano que iba constantemente a la iglesia. No me conocían como el cristiano entregado. Simplemente era un compañero de trabajo que se portaba bien, que no hacía cosas malas, que no andaba en borracheras, que no andaba fumando. Simplemente era esa persona en ese lugar. Y todo el mundo conversábamos a gusto, platicábamos de trabajo, de la familia, de X cosa. Pero un día, después de un encuentro que tuve con Dios, al día siguiente, en la mañana, cuando yo llego a la oficina, yo iba pensando en Dios en ese momento. Entonces yo iba caminando, había un pasillito antes de llegar al lugarcito donde tenemos la oficina. Iba caminando, y cuando iba caminando yo iba, sin darme cuenta, yo iba cantando alabanzas a Dios. Señor, llévame a tu santo. Y yo no entendía, pero yo no, en ese momento como que yo no sabía la realidad de lo que estaba pasando. Yo simplemente iba con eso. Entonces yo llego, abro la puerta, los compañeros de trabajo ya estaban ahí, y yo sigo, sí, Señor, ni los saludé a nadie. A nadie saludé. Simplemente yo iba como concentrado en la canción. Llegué, me senté en mi escritorio, prendí la computadora. Cuando prendí la computadora, me senté y me quedé viendo el monitor. Y de repente cayó una presencia de Dios. Y empecé a llorar en ese lugar. Todos se quedaron con, ¿qué está pasando? Pues, el Iván, ahí van a ver, dime qué te pasó, que estás bien. No, estoy bien, le digo yo. No pasó nada conmigo. Pero dime, o sea, siempre saluda, siempre llega los buenos días, ¿cómo están? Y todo eso, saludando a la gente. Y el día de hoy no. Cuando yo me di cuenta de eso, fue cuando ellos me dijeron. Entonces, cuando yo me di cuenta que había llegado ahí, a ese momento, de esa manera, yo me di cuenta, algo cambió en mi espíritu. Algo cambió dentro de mí, que ya no iba a ser igual. Ya no iba a ser el cristiano bueno, iba a ser el cristiano consagrado, lleno de la presencia de Dios. Ya no iba a ser el cristiano que decía buenos días, no tomo, no fumo, comparto contigo, me río un ratito, hago estas cosas, pero hasta ahí porque soy buena gente. Hoy en día la iglesia está llena de buenos cristianos, pero tiene una carencia de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La iglesia tiene una carencia de verdaderos adoradores. Hermanos, no se trata de cuán grandes cosas tú hagas.
se trata de tu corazón. Hay muchas personas que podrán decir, no, es que dan grandes donaciones a la iglesia, ayudan a mucha gente y todo eso. Pero también hay gente que ayuda y que está alejado de Dios. Son buenas personas, quieren hacer obras de caridad, pero no adoran al Rey. Entonces la presencia de Dios es la que te va a hacer un cristiano verdadero. No son los hábitos de buena gente, no son los hábitos de días, no son los hábitos de buenas tardes. Es la presencia de Dios la que te va a cambiar y la que te va a transformar. Un toque de la presencia de Dios en tu vida te cambia, te transforma, así, de un día para otro. Pudiste haber ido 1000 veces a la iglesia, pero si tú no eres tocado por el poder del Espíritu Santo, solamente eres un cristiano bueno, únicamente. ¿Y dónde está? Señor, te adoro con todas mis ganas, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Necesitamos retomar esa presencia de Dios en nuestras vidas. Todos, absolutamente todos necesitamos retomar esa presencia de Dios. Y en primer lugar, para que tú retomes esa presencia de Dios, tienes que saber quién eres. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu título principal? ¿Eres la María? ¿Eres la Ana? ¿Eres la Claudia? ¿Cuál es tu título principal? ¿Eres el ingeniero? ¿Eres el doctor? ¿Eres el abogado? ¿Cuál es tu título principal? ¿Eres el buen compañero? ¿Eres el buen vecino? ¿Cuál es tu título principal? ¿O eres el Hijo de Dios? Entonces, cuando tú presentas tus credenciales delante de la gente, ¿qué es lo que la gente sabe de ti? ¿Quién eres? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener esa identidad en Dios y saber que somos hijos. Y que como somos hijos tenemos derechos, tenemos beneficios para poder alcanzar y que están en nuestras manos. Pero a causa de nuestra mentalidad mediocre, que no podemos alcanzar cosas, que no podemos lograr cosas, que se nos hace tan lejos, no podemos alcanzar la madurez de entender que somos hijos de Dios y que por lo tanto tenemos acceso a un reino de un rey que está inconmovible. Yo no sé si me estás entendiendo, hermano, pero yo quiero que entiendas que tus principales credenciales tienen que ser como un hijo de Dios. Yo puedo ser el Iván, yo puedo ser el pastor Iván, yo puedo ser el ingeniero Iván, yo puedo ser cualquier persona, pero mi principal credencial tiene que ser el Hijo de Dios. Por eso a muchos cristianos nos falta la convicción de quiénes somos. Cualquier persona puede llegar a nuestra vida y sacudirnos el tapete y movernos. ¿Por qué? Porque no tenemos convicciones, porque no tenemos identidad de quién nosotros somos. Y de repente nos mueven el tapete y ya decimos, ¿sabes qué? Soy débil, he fracasado, no hago nada. Y seguimos únicamente lo que las personas nos están diciendo. Entonces yo te quiero llevar un momento y decirte que todo hijo de Dios debe de morar constantemente en la presencia de Dios. ¿Qué es constante? En todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, en toda época, en todo proceso, glorioso o difícil.
Tú tienes que morar en la presencia de Dios constantemente en tu vida. Tú eres un hijo de Dios y perteneces a un reino. Ese reino, tú eres un representante de ese reino. Pero si tú no vives como hijo de ese reino, vas a ser como un hijo pródigo. Tal vez vas a tener cosas, recursos, pero vas a derrochar todo y no vas a entender que allá tienes un padre que es dueño de todas las cosas y que no tienes necesidad de andar mendigando. Los cristianos somos muy conocidos porque mendigamos. Siempre estamos esperando que nos den, que nos ayuden, y no cambiamos nuestra mente a ser ayudadores, a bendecir a otros, a ayudar a otros. Hay muchísimas maneras en las que nosotros podemos ayudar a las personas. No únicamente estoy hablando económicamente. Hay muchísimas formas en las cuales nosotros podemos ayudar a muchas personas. El problema es que esa condición de miseria quedó impregnada dentro de nuestra mente, dentro de nosotros, a través de la cultura. Todo mundo espera que le ayuden. Pero cuando tú te levantes a ser ayudador, las cosas van a cambiar en tu vida. La vez pasada yo les decía, cuando uno recibe algo, recibe lo que se te dio únicamente. Eso nada más recibes. No recibes más, únicamente lo que se te dio. Pero cuando tú eres un dador, hay promesa. Y tú recibes mucho más. Dice la palabra de Dios, hasta el 100% de lo que tú dices. El problema, como no tenemos identidad, pues tambaleamos cuando vemos las promesas de Dios. Y en veces vivimos una realidad más fuerte en nuestra vida que se llama nuestra naturaleza humana. Y entonces cuando nosotros vivimos en esa naturaleza humana, caemos en una realidad de este mundo. Y cuando caemos en la realidad de este mundo, entonces nosotros nos damos cuenta que dependemos del gobierno, dependemos de un médico, dependemos de una persona que nos ayude, y no dependemos de quien deberíamos depender, del Dios Todopoderoso. Entonces la presencia de Dios se debe de manifestar dentro de nosotros constantemente. ¿Sabía usted que la presencia de Dios se puede manifestar en usted constantemente y en veces usted no lo sabe? Me ha tocado a mí. Señor, no siento tu presencia, pero en tu nombre yo voy a hacer esto. Porque no se trata de sentir la presencia, se trata de caminar en la presencia. Porque muchas veces Dios nos da ese privilegio de sentir la presencia, pero en ocasiones como que algo pasa y de repente no sentimos nada. Me ha tocado, pasa un día y no siento la presencia de Dios, pasa otro día y no siento la presencia de Dios. Busco de Dios, pero no siento su presencia. Pero es ahí donde nuestra fe es probada, porque yo debo de caminar por fe, no por lo que siento, no por mis emociones, no por mis sentimientos. Si nosotros camináramos por nuestras emociones y por nuestros sentimientos, imagínense, estaríamos contentos y aleluya, gloria a Dios, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero cuando andamos enojados, andamos amargados y no queremos que nadie nos hable. Pero cuando tú tienes ese poder de cambiar una emoción, un sentimiento para glorificar a Dios, a mí me dice
que estás llegando a un punto de madurez como cristiano. Porque el enojo, la ofensa, el coraje que tú tengas en contra de otra persona, y aparte puedas contener tu lengua, puedas contener tu enojo, tu ira en contra de esa persona, a mí me explica, a mí me dice que estás llegando a una madurez espiritual. Porque empiezas a caminar en lo que Dios nos ha dicho en el Espíritu, en paz, en amor. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? La bondad, la fe, el amor, la templanza. Todos esos son los frutos del Espíritu. Y cuando alguien se enoja, ¿es fruto del Espíritu? Entonces, estoy hablando que nadie se enoja. Todos nos enojamos, todos pasamos en un enojo. Pero ¿cuánto tardas en aliviar ese dolor? ¿Cuánto tiempo tardas en echar fuera el rencor y el coraje de tu vida? Dependiendo del tiempo que tú tardes, ese nivel de madurez espiritual que tú tienes. Porque hay personas que en una hora, media hora pueden lidiar con eso. Pero hay personas que pueden tardar años lidiando con eso. Entonces te das cuenta que si tú quieres recibir cosas de Dios, tienes que llegar a alcanzar una madurez espiritual. Tú tienes que entender los procesos de Dios. Tú tienes que entender que hay momentos en que todo va excelente, en que Dios te da una bendición. Hay temporadas en las cuales todo es para glorificar a Dios, pero hay temporadas en las que Dios lo pone en una posición y ahí empieza a moldearlo. Ahí empieza a trabajarlo. Ahí empieza a cambiar muchas condiciones dentro de nosotros, inclusive cosas que nosotros pensábamos que eran buenas. Y es ahí cuando se nos vuela la cabeza, porque decíamos: Señor, yo pensé que lo que estaba haciendo era correcto. Entonces Dios nos vuela la cabeza cuando nos somete a un proceso de madurez en nuestra vida. A un proceso de madurez. Yo platicaba con algunos hermanos y les decía: ha llegado momentos en que nosotros hemos trabajado duro. Y a pesar de que hemos trabajado duro, nos han dicho fracasados. Nos han dicho fallaron. Cosas extraordinarias pasaron, pero nos han dicho fallaron. Y si alguien viene a decirme a mí que fallé, yo tengo que decirle: Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado el trabajo conmigo. Estoy en un proceso. Avanzo y entiendo muchas cosas, pero me falta una infinidad de procesos que pasar. Entendamos estos, hermanos. La presencia de Dios se cultiva, pero cuando tú vas caminando en esa presencia de Dios, hay etapas y hay luchas que Dios te mete, en las cuales te va a humillar, a pesar de que tú tengas toda la razón del mundo, todos los argumentos del mundo para decir: sí, yo tengo razón, las cosas no son así como tú dices. Y ahí es ahí cuando nosotros nos metemos en una impotencia de no poder hacer cosas. Pero ahí cuando tú te tragas eso en tu corazón, en tu vida, tu corazón se va agrandando. Manejado correctamente en la presencia de Dios, no manejado fuera de la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios se cultiva. Si tú quieres mejorar la presencia de Dios en tu vida, tú tienes que cultivarla, tú tienes que trabajarla, tú tienes que hacer cosas
para poder crear un ambiente alrededor de tu vida de la presencia de Dios. Si tu casa, tú sientes, ay, es que yo estoy en la iglesia y siento muy bonito, pero aunque yo haga esto en mi casa, yo no siento nada, pues déjame decirte que la presencia de Dios la tienes que cultivar. La tienes que cultivar, fíjate bien. Ahí en nuestra casa, nosotros tenemos en el basement un lugarcito, y ese lugar lo bautizamos para Dios. Ahí hacemos proyectos para Dios, ahí oramos para Dios, ahí hacemos muchísimas cosas para Dios. Entonces ese lugar lo apartamos para estar en su presencia. Entonces al principio, cuando yo iba a ese lugar me parecía un poco incómodo para adaptarlo a la presencia de Dios. Entonces batallaba muchísimo para entrar en la presencia de Dios ese lugar. De repente había ruidos que no me explicaba. De repente una vez pasó esto. Estaba en la casa y esa noche lloré. Cerca como 1 hora y media estuve orando al Señor, pero en lenguas. Estuve orando al Señor. Y ya era como la 1 de la mañana, me fui a acostar, me recosté. Y como 1 hora después, ¡paz!, se rompe el cristal del baño de las puertas corredizas. Así, de la nada, se rompe. Pero hizo un ruido muy, muy grande, muy, muy fuerte. Entonces yo pensé que algo había pasado afuera. Y yo me asomo por la ventana afuera. Dije, no, pero si no hay hielo ni nada para que se haya quebrado algo así. No me quebraron una ventana ni nada. Entonces yo mirando hacia afuera se me hizo raro. Y no escuché nada. Entonces mi esposa me dice, sal allá afuera y ve a ver qué pasa. Yo le digo, sal tú. Siempre, ay, miedoso, siempre me sale con la misma. No, le digo, no soy miedoso, es que a mí me gusta ver bien de día, para que en la noche no andar viendo nada. Entonces yo me quedo, no hice nada, me fui a recostar. Pero al rato empieza toc, 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 como que algo empezó a trozarse o a quebrarse, pero en pedacitos. Toc, 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 toc. Yo le digo, qué raro, decía yo. Mija, ¿por qué no vas allá a ver? Y después mi esposa nada más se volteó. Entonces ya me levanto yo nuevamente, pero yo voy al baño. Entonces cuando entro al baño, cuando piso con mis pies descalzos, empiezo a pisar los pedazos quebrados ahí. Entonces yo me asusto, se me encajan como unos 4 ahí en el pie. Entonces prendo el foco rápidamente y lo que encuentro, un hoyón así. Un hoyón grandísimo en esa puerta corrediza. Entonces yo me explico por qué el calor, la humedad, qué pasó aquí. Empecé yo a hacer cálculos científicos luego y toda la cosa. Y o sea, no había nada fuera de lo normal, fuera de lo común. Entonces yo nada más me quedé así y de repente me entró algo en el espíritu y empezó a decirme, esto significa que ha llegado un nuevo rompimiento en tu vida y en tu ministerio. Hermanos, cuando uno entra en la presencia de Dios y uno ora en lenguas, las lenguas, acuérdense, es el lenguaje del Espíritu. En las lenguas nosotros oramos cosas que nosotros no entendemos, que nosotros no comprendemos naturalmente, pero nuestro espíritu sí lo discierne. Yo no lo entendí, pero discerní algo que estaba ocurriendo. Y desde entonces el nivel de oración mío se elevó. Y cada día, cuando yo hago esos niveles de oración, inclusive en hablar en lenguas, yo ya sé que la presencia de Dios va a descender. Yo no sé cómo, de qué manera, a qué horas, ni sobre quién o quiénes, pero yo sé que va a pasar. Entonces el día de hoy en la mañana yo me levanto temprano y normalmente tomo mi café y todo eso y me pongo a la orillita de la ventana grande que está en la sala, pero no me siento en el sillón, sino me siento en el suelo y desde ahí empiezo a ver yo para afuera. Y me gusta eso, ver en la mañana.
Y tomando el café y todo eso, y luego le platico a la pastora, a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Vamos a orar, le digo, siento ganas de orar, pero que oremos juntos, le dije yo. Esta vez yo quiero que oremos juntos. Y nos vamos y oramos y empezamos a orar por la iglesia, por la familia, por todo lo que está pasando. Duramos como unos 45 minutos, yo creo. Y ya la pastora se fue a hacer un desayuno y yo me quedé. Al ratito me fui con ella ya, pero como a la hora voy para abajo. Entonces normalmente yo cuando estoy así oro una hora y media, pero en esa ocasión ya llevaba 45 minutos más o menos. Entonces cuando yo me paso de una hora orando de esa manera, algo sucede. Entonces me devuelvo hacia abajo y empiezo a adorar a Dios. Y oro una hora y media. O sea, en total fueron 2 horas y 15, 25 minutos más o menos que yo estuve orando esta mañana. Y si usted siente una presencia de Dios ahorita, no soy yo, ¿me explico? Es algo que yo porto, porque me metí en un lugar que se llama la presencia de Dios, y en ese lugar se genera un ambiente espiritual. Mi naturaleza humana tiende a salir de mí y mi naturaleza espiritual como hijo de Dios empieza a crecer. Entonces, el ADN de un hijo de Dios comienza a florecer en la vida de uno. Y cuando ese ADN de un hijo de Dios va aportando la presencia de Dios, los demonios huyen, hay sanidades, se va todo. En un instante todo problema se va, porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos ha llegado. Y el día de hoy yo quiero decirte que el reino de los cielos ha llegado a tu vida. Yo les comentaba el jueves, también les decía, yo tuve un conferencista, o más bien un predicador, fue a una iglesia, estuvo orando alrededor de 4 horas en la iglesia. Y en esas 4 horas fuimos impartidos por parte de Él. Nos impartió, nos empoderamos en el Espíritu a tal grado que cuando llegamos a nuestra casa todavía estamos sintiendo esa vibración del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le revela a mi esposa y a mí algo que teníamos que hacer. Y a la 1 de la mañana nos levantamos y fuimos a la casa donde Dios nos había dicho que teníamos que hacer eso. Y a la 1 de la mañana fuimos. Así es cuando tú te metes en la presencia de Dios. Dios te empieza a llevar a lugares que tú no conoces. La presencia de Dios es el lugar perfecto para que un hijo de Dios habite. En esa presencia de Dios tú encuentras descanso, tú encuentras paz. En esa presencia de Dios tú puedes tal vez tener muchos problemas, pero dentro de ti hay algo que te dice que esos problemas van a pasar, que esa situación se va a acabar, que viene algo mejor para tu vida, algo que se va a acabar. Es un proceso, es un tiempo, una temporada que tiene que acabarse, que tiene que terminar en algún tiempo en la vida. Y cuando termine te vas a dar cuenta de la gloria de Dios, de lo que pasa. Pero en ese proceso, en esa lucha, en ese esfuerzo, tú tienes que trabajar, tú tienes que luchar, tú tienes que pelear por más fuerte que venga la adversidad. Cuando vamos al gimnasio, entrenamos un músculo. Yo antes hacía ejercicio, no se me nota mucho, pero antes hacía ejercicio. Entonces yo iba alrededor de 3 o 4 horas al gimnasio, jugaba béisbol y me preparaba antes de la temporada, 3 o 4 meses antes de la temporada, 3 o 4 horas diarias en el gimnasio. Me tomaba mis nutrientes, vitaminas y todo eso, y mis músculos empezaban a crecer. Pero al principio siempre me costó el empezar. Cuando uno empieza una rutina de ejercicio siempre cuesta, pero ya una vez que ya calentaste los músculos, ya una vez que ya tienes más fuerza,
los músculos se empiezan a hacer más fuertes y empiezan a soportar más peso. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, estamos diseñados para soportar cualquier adversidad que el diablo quiera traer a tu vida. Por más difícil que tú la sientas, por más fuerte que tú creas que sea esa adversidad, usted y yo estamos diseñados para soportar esa adversidad. Usted y yo. Lo que pasa es que no nos las hemos creído. No nos las hemos creído todavía, que podemos hacer cosas grandes, que tu hijo, Ana, puede ser presidente. No te la has creído. No te la has creído que puedes estar viviendo en el mejor sector de la ciudad, que puedes tener una empresa de millones. No te la has creído. Y por lo tanto batallas. ¿Por qué? Porque vienes batallando con esa cultura que te dice: nadie ha prosperado en la familia, mira que no pasa nada, mira que los hispanos no hacemos esto. Y vienes cargando con una infinidad de pensamientos que te están dañando, que te están parando tu caminar, que te están haciendo escéptico, escéptica ante la realidad que Dios puede hacer en tu vida. Yo platico mucho de esto de mis hijos, con mis hijos. Lo platico mucho. Yo le digo a mis hijos: ¿sabes qué? Papá, fíjate que hazlo. Sí lo puedes hacer. Y si fallas, siempre agarra lo que aprendiste de eso. Pero intenta, lucha y hazlo. Si no, no vas a aprender.